lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:11. Damos la bienvenida al ingeniero Roberto Aspiazu. Él es comunicador, fue por muchos años portavoz del Comité Empresarial Ecuatoriano, actualmente es vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, SEDE, organización que nos ha solicitado justamente esta entrevista, que lo hacemos con mucho gusto, pues es nuestra obligación el de dar oportunidades a todos los sectores en igualdad de condiciones, manteniendo pluralidad en un tema tan importante como son elecciones ecuatorianas, en la que los habitantes de este país debemos tomar decisiones críticas en los próximos días. Ingeniero Aspiazu, bienvenido nuevamente. Coméntenos, pues así nos han anticipado al solicitar la entrevista, cuál es su convicción, cuáles las motivaciones más importantes para que usted, como vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, se haya convertido en un portavoz para defender el voto por el no en la consulta por el Yasuní. Gustavo, gracias por la entrevista. Empecemos por la pregunta, que finalmente es una pregunta desactualizada que se remonta a 10 años atrás y que hace referencia a una realidad muy distinta a la actual, porque habla del petróleo que está en el subsuelo, pero no indica de que ese petróleo ya está a lo largo de estos últimos 10 años sujeto a explotación, de forma tal de que de pronto los ecuatorianos nos vemos abocados a debatir este tema que no había estado posicionado en la agenda nacional durante todo este tiempo. Coincide con el desarrollo de elecciones generales para elegir presidente de la República, Asamblea Nacional, y este es un factor adicional para conducirnos hacia una consulta, pienso yo, no debidamente informada. Es decir, la pregunta de la papeleta debería reflejar de alguna manera que eso se está explotando y que eso está generando ingresos para el presupuesto general del Estado, que se emplea para distintos tipos de obra social, pero naturalmente se prescinde de esta particularidad. De hecho, he estado siguiendo las posiciones que se han expuesto alrededor de este debate que está entablado, y desde luego yo debo ratificar lo que se indicó en el reportaje previo, en el sentido de que finalmente la intervención del bloque 43, Campo ITT, en el Parque Nacional del Yasuní es algo muy acotado. Ocupa apenas 80 hectáreas sobre un total de parque de más de 1 millón de hectáreas, y no solamente eso, sino que como es el campo más nuevo de Petroecuador, este se ha desarrollado en base a una licencia ambiental muy estricta, muy rigurosa, justamente para cumplir con las expectativas de grupos ambientalistas que promovieron en su momento de que ese petróleo se quede en el subsuelo. Al punto tal que durante estos 10 años no hemos escuchado que en ningún momento exista una queja de estos sectores que ahora de repente irrumpen nuevamente con renovado discurso para efectos de tratar de impedir que continúe una explotación que es necesaria para la riqueza del país, para la economía de la Amazonía y en general para el desempeño de la economía nacional y los ingresos que necesita el presupuesto general del Estado para hacer distinto tipo de obra pública, dígase agua potable, alcantarillado, centros de salud, educación, infraestructura vial, etcétera. Así que me parece que es una reflexión introductoria que sirve para efectos de continuar con el análisis. Señora Aspiazu, muy buenos días. Quizás uno de los temas que más se está debatiendo y que ha generado una serie de cifras, de confusiones, es el tema económico, de cuánto realmente perdería el país en caso de que gane el sí en la consulta popular y se deje de extraer el petróleo en el bloque 43, en este bloque ITT. El gobierno nacional, el sector productivo maneja la cifra de los 1.200 millones de
de dólares. Sin embargo, el sector social, el sector ambientalista, el sector de la academia, le escuchábamos hace algunos días al vicerrector académico de la Universidad de Cuenca en alguna intervención, y él afirmaba que no son más allá de los 600 millones de dólares. Otros sectores hablan de 400, le escuchábamos a Alberto Acosta, y él habla de unos 300 millones de dólares, que sería el monto real. Según datos del propio Banco Central del Ecuador, la renta petrolera de todos los bloques del Ecuador, no solamente del 43, para este año 2023 será menos de los 2.000 millones. En total, 1.913 millones de dólares. En definitiva, lo que saldría, o los recursos del ITT, no llegan ni siquiera al 0.5% del presupuesto general del Estado. Es importante aclarar estos temas, como decía, justamente por el hecho de que es uno de los principales temas de debate respecto de lo que va a ser este proceso electoral. Eso no corresponde a la realidad. Lo que pasa es que hay confusión alrededor de la balanza petrolera, es decir, lo que ingresa por concepto de exportación de crudo y las importaciones de combustibles que realizamos, que de paso se ha dicho, durante el primer semestre de 2023 está ya en saldo rojo, porque exportamos 2.500 millones e importamos 2.600 millones, frente a un escenario en el cual la producción petrolera ha venido cayendo de promedios en los últimos 5 años de 500.000 barriles a 462.000 en 2023, situación que se agravaría en caso de prescindir de la producción del campo ITT bloque 43, que es de 57.500 barriles por día, de manera tal que es cuestión de hacer una fórmula económica matemática sencilla. Son 57.500 barriles por día que se están vendiendo en promedio, hablemos de $64, descontando los $14 que cuesta la producción de ese barril, y ahí tenemos un valor que, multiplicado por efectos de lo que se produce anualmente, nos va a dar los 1.200 millones de dólares. La Asociación de Empleados y Trabajadores del Sector Petrolero justamente hace 2 días presentaron un informe sobre el particular, dando cuenta a la cifra exacta, cifrándola en 1.231 millones de dólares, de acuerdo a lo que sucedió en 2022. De otra parte, hay que tener presente también de que esto es importante para la economía de la provincia de Orellana, donde hay comunidades indígenas que viven y que de una manera u otra forman parte de la cadena de valor de la industria petrolera en la zona, y es uno de los motivos por los cuales hace cuestión de pocos días hubo una asamblea general de las comunidades Guarani y Quechua, 10 y 16 en total respectivamente, y hubo un pronunciamiento unánime en favor del no. Así que hay que tener una visión integral sobre lo que esto significa para el país y no minimizar los impactos que esto podría tener y derivar en una situación precaria de la gestión económica del Estado ecuatoriano, en circunstancias de que durante el primer semestre de 2023 ha caído la recaudación fiscal en el orden de 1.100 millones de dólares, proyectando otro tanto para el segundo semestre. Entonces, un escenario de esta naturaleza, comenzar con el discurso de minimizar cuánto genera realmente este campo petrolero, me parece a mí que no abona una discusión de sentido común, de racionalidad respecto por dónde está el interés general. Háblenos e instruyanos, señor Aspiazu, con respecto a la organización que usted representa, la Cámara de Energía del Ecuador. Hasta donde nosotros conocemos, es un gremio que se conformó, entendemos, de manera paralela o con el apoyo también del sector minero de Ecuador. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles sus objetivos? Bueno, la Cámara en realidad no representa al sector minero, porque el sector minero de modo propio tiene sus gremios, no uno, sino hasta donde yo conozco son al menos 3 que tienen distinta distribución territorial. Básicamente surgió como una necesidad de representar intereses del sector petrolero y del sector de electrificación del país, es decir, ambos vinculados a través de la matriz de la energía,
y eso es lo que en definitiva ha reunido a empresas y a profesionales que de una manera u otra están vinculados a estos sectores, pequeñas, medianas empresas, de forma tal de que hoy por hoy tenemos algo más de 100 asociados en la Cámara, que tiene 9 meses desde que fuera registrada por el Ministerio de Energía y Minas, que es el órgano competente para efectos de su regulación y control. Pero si bien usted nos dice que no tiene relación con el tema minero, el primer presidente fue el señor Hassan Bedak, y usted es vicepresidente. No sé si el señor Bedak sigue como presidente, pero él es el organizador de todos los cónclaves de minería aquí en el Ecuador. Sí, pero no hay vergüenza alrededor de soportar o promover la minería en el Ecuador también en paralelo a la discusión que estamos teniendo y que el público, alrededor del tema puntual de la consulta popular, de manera tal de que no sé exactamente pues qué situación indebida puede haber alrededor de esto. En verdad estamos a favor de que se promueva la explotación de recursos naturales no renovables con el cuidado de la naturaleza, aplicando estrictas licencias ambientales que minimicen impactos, pero también con la ventaja de generar recursos para el desarrollo nacional que se necesitan para superar un estado de pobreza que desde luego puede agravarse en la medida de que no se disponga de los recursos necesarios para llevar adelante proyectos de orden social que el país en todos los ámbitos lo está necesitando. Esa es nuestra visión país, Gustavo. Los temas económicos del país sin duda tienen importancia. Todos los días estamos hablando y estamos siendo portavoces también o portadores de voces que reclaman, ya sea por temas de salud, de educación, de tantas materias deficitarias en el país. Pero hay otros temas importantes también, ingeniero Aspiazu, que tienen que ver con la participación ciudadana, con la democracia ecuatoriana. Usted señalaba que en una década, refiriéndose a cuando se recogieron firmas para promover la consulta, que finalmente ahora ha sido aprobada por la Corte Constitucional, no han habido en estos 10 años protestas, no se ha dicho prácticamente nada sobre el tema y esto vuelve a surgir ahora, pero tenemos una visión diferente sobre esto. Hemos visto una importante actividad en las redes sociales aquí en la ciudad de Cuenca, grupos que permanentemente han venido insistiendo en esta consulta, que se sintieron burlados hace 10 años, si no me equivoco, fueran 600 o 700 mil firmas, fundamentalmente de sectores jóvenes ecuatorianos que presentaron esta propuesta, que fue burlada por el señor Domingo Paredes, si no recuerdo mal el nombre del Consejo Nacional Electoral, de una manera muy burda, dejando prácticamente en nada que es uno de los más importantes sistemas de la democracia directa, un referéndum o una consulta popular. Sistema que lo que pretende es permitir el acceso, la toma de decisiones a los ciudadanos, una de las formas consideradas en muchas culturas como las más sublimes de la democracia. El caso de Suiza, por ejemplo, que muchos de sus más graves y delicados problemas los resuelve de esta manera. ¿Qué reflexiones tiene usted sobre esto? Importante la economía. Le voy a hacer algunas reflexiones sobre el particular. Termino en un instante. Importante sí desde el punto de vista económico, pero ¿qué decir en cuanto al respeto a esa constitución ecuatoriana que se dice es una de las más avanzadas del mundo? Respecto a su comentario, yo lo que le puedo decir es que el Estado ecuatoriano asumió obligaciones a partir de 2014, cuando la Asamblea Nacional autorizó el desarrollo del bloque 43 Campo ITT a través de Petroecuador como ente estatal, porque desde ese punto de vista hubo una restricción de tipo constitucional y ese desarrollo tendría que hacerlo directamente la empresa estatal. Y de esa manera se han venido desarrollando una serie de obligaciones de terceros en base al desarrollo de este campo que la consulta popular pretende desconocer, y generando obligaciones que podrían derivar en distintas demandas o juicios de carácter civil respecto a reparaciones económicas, porque esto también tiene que ser tomado en cuenta. En la actualidad se ha invertido en el campo 1.900 millones de dólares, en base a deuda contraída también, que tendrá que ser amortizada.
un monto que es equivalente a el metro de Quito, para tener un referente. Hay 1.171 millones de dólares en contratos con terceros por prestación de servicios, que en caso de cesar la operación tendrían que ser objeto de compensación económica debido a que naturalmente han realizado por cuenta propia sus inversiones que no han sido todavía completamente amortizadas, y ahí usted agrega un pasivo más a todo este tema que está siendo sujeto a discusión, de manera tal de que hay algunos elementos que verdaderamente deben ser tomados en cuenta para tener un juicio de valor integral que vaya más allá de la consideración estrictamente ambientalista. Y pienso yo que, por ejemplo, pudimos haber encontrado una salida respecto a una consulta popular, pero no como debió realizarse hace 10 años, sino contemplando la realidad actual, en el sentido de que en el futuro no continúe el desarrollo de este campo dentro del ámbito del parque, alguna solución intermedia de esa naturaleza, pero no una proscripción que implica también el levantamiento de las plataformas que se han ido estableciendo en la zona y que determinaría una inversión adicional, dinero que no hay desde luego, que ascendería a 461 millones de dólares, que los propios trabajadores petroleros consideran que eso podría tomar inclusive 4 o 5 años, no el año que previó la decisión de la Corte Constitucional, de forma tal de que el tema es bastante más complejo de cómo lo quiere ver el sector que promueve el sí, y es la razón por la cual naturalmente nosotros desde la Cámara estamos firmemente por el no, porque nos parece que tiene un enfoque que no es suficientemente lógico, racional, de sentido común, y desde luego parte de una premisa de consultar una pregunta de hace 10 años con una realidad completamente distinta ahora. Señora Azpiazu, si bien usted ya nos dio una explicación de dónde salen los 1.200 millones de dólares, esta cifra de alguna manera contradice, y es por eso que yo quisiera insistir en este tema con otras cifras que nos dan, por ejemplo, Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas. Ella dice que el ingreso promedio anual por la explotación del ITT entre el 2023 y el 2055, que es la fecha tope a la que se prevé, tanto a valores corrientes de cada año, es decir, 241 millones de dólares, como al valor presente en este año 2023, 148 millones de dólares, más o menos el 12% es el ITT de toda la renta petrolera, representan un valor realmente insignificante frente a lo que podría ser, por ejemplo, el monto de las exoneraciones tributarias concedidas por el Estado ecuatoriano. Es decir, las cifras que usted y el gobierno nacional sostienen, pese a la explicación que usted nos dio de dónde salen los 1.200 millones, contradicen con una serie de análisis que hacen otros sectores. No contradice. Me parece que lo que usted ha mencionado termina siendo una ficción. Pensar que se van a compensar los ingresos de la riqueza petrolera que genera el bloque 43 respecto a cobro de impuestos que supuestamente han sido perdonados a grupos económicos, eso no corresponde a la realidad. Eso es como decir de que de repente también podríamos echarle mano al dinero que se robó durante la etapa del correísmo y que en algún lado se encuentra, y que ese es un trabajo pendiente, porque a pesar que he estado posicionado en el discurso político durante años, no se ha hecho nada sobre el particular. Yo verdaderamente soy totalmente incrédulo sobre ese argumento. Verdaderamente mi discurso se ampara en informes del Ministerio de Economía y Finanzas, de Petroecuador, que han sido entregados a la Corte Constitucional y que estuvieron en el expediente relacionado a autorizar la consulta popular. Y desde luego soy firmemente convencido que este tema tiene que tener una revisión y una discusión de ámbito técnico, y no creo que pasa necesariamente por el hecho de querer minimizar la importancia económica que tiene este campo en particular, que es el único nuevo que tiene Petroecuador, que tiene posibilidad de inclusive incrementar, duplicar su producción para efectos de evitar la caída que actualmente tenemos, y que estaba indicando hace un momento determina que el balance de la cuenta petrolera en la actualidad tenga saldo rojo, y destacando también que uno de los beneficiarios justamente el ingreso petrolero son los gobiernos autónomos descentralizados, y en particular
los de la Amazonía a través de la ley regional que indica que perciben $4 por barril debido a la explotación o extracción y $2 por el transporte. Así que aquí hay muchos perdedores. No hay que ver esto como algo simple, como una reivindicación de ámbito ecologista, porque a la hora de la hora uno tiene que tener presente, hay 96 países que producen petróleo en el mundo. ¿Por qué Ecuador tiene que imponerse ser el primero en sacrificarse, dejando reservas que valen entre 16.000 y 27.000 millones de dólares en el subsuelo, sin obtener un beneficio de eso, cuando países que son mucho más contaminantes que nosotros, que desde el punto de vista mundial, nuestra generación a los gases de efecto invernadero no es sino del 0.03%. Digo, potencias como Estados Unidos, China, que producen una veintena de millones de barriles al día, no se proponen a hacerlo y dejar la riqueza que tienen en el subsuelo abajo. Entonces, es parte de lo que tenemos que discutir. Señor Aspiazu, justamente este es un tema, no pretendo ni de lejos ofenderle, pero es un tema que podría ser incluso calificado como irresponsable con respecto a corrientes que se están viviendo en el mundo. Es el presidente de Naciones Unidas quien en la cumbre, me parece que fue en Irlanda recientemente, comenzó su discurso diciendo que el mundo se encuentra al borde del abismo si es que no se realiza un esfuerzo conjunto de todos los países para controlar el calentamiento global. Cuéntenos qué reflexiones se tienen en la Cámara de Energía del Ecuador sobre este tema. ¿Y hasta cuándo debe ir el extractivismo en Ecuador? ¿No es el momento de que Ecuador piense en otras formas de sustento, de producir con valor agregado, de utilizar y promover nuevas tecnologías, como lo han hecho algunos países latinoamericanos como Costa Rica, de realizar cambios efectivos en su matriz productiva, como lo han hecho países fenómenos en el mundo como Singapur? Colaborar con la convergencia energética. La revista The Economist acaba de publicar en su último número la semana pasada un artículo que hablaba dinero para hoy, calentamiento en el futuro o algo así, pero realizaba una fuerte crítica a países, lo mencionaba concretamente Ecuador y Ghana, que decía que lamentablemente estos países son ejemplo de cómo los gobiernos tienen que exprimir los recursos que tienen a la mano a pesar y más allá de estas urgencias globales. A ver, pongamos las cosas en perspectiva. La huella global de América Latina respecto a emisiones de gases de efecto invernadero es de apenas 4% del total universal. De Ecuador en particular es 0.03%, de manera tal de que esto nos pone en referente respecto a que nosotros queremos asumir una responsabilidad que en términos cuantitativos y cualitativos debería corresponderle tomar la iniciativa a terceros países y no suponer para nosotros un sacrificio desde el punto de vista económico y de desarrollo, de impacto en la economía nacional, como hemos venido reiterando, porque no le encontramos mayor sentido. Hay 96 países que producen petróleo en el mundo y nosotros vamos a ser los primeros en hacer un sacrificio para dar una señal al resto de lo que se tiene que hacer. Yo tengo mis reservas sobre el particular. Otra cuestión que me parece importante, que usted menciona esto del cambio de la matriz energética o de apuntar hacia formas de desarrollo que sean sustentables en el largo plazo. Yo le pregunto, ¿tenemos los ecuatorianos un documento actualizado respecto a cómo se va a dar esa transición? ¿Cuáles van a ser los plazos? ¿Cómo vamos a reemplazar ingresos que actualmente tenemos, por ejemplo, por la explotación petrolera o minera, debido a esta alternativa que se presentaría y que impediría que Ecuador, siendo un país pobre, se vuelva más pobre aún, con todas las consecuencias sociales y económicas que eso supone? De manera tal que estas son las cuestiones que tenemos que debatir también, porque es fácil argumentar en el sentido de que deberíamos hacer esto o esto otro, y que el modo de explotación de recursos naturales no renovables debería concluir, pero hay una economía nacional y también de orden mundial que hay que mantener, y esta explotación hoy por hoy sigue siendo útil. Si usted revisa
las curvas en lo que tiene que ver con la explotación de petróleo para los próximos años siguen en aumento. Naturalmente no es algo que me complace, pero es una realidad frente a la cual uno tiene que reaccionar y actuar y bueno, ir viendo soluciones eventualmente en el mediano y largo plazo, pero no pensar que esta consulta popular en particular lo va a resolver, porque eso no va a suceder, es una ficción. Ahora, señora Aspiazu, otro de los temas que se debate es precisamente entre el sí y el no respecto de la consulta, porque la gente, sobre todo la gente de la zona amazónica, no siente que esos recursos que mucho se habla de que tienen que ir al sector social y que el sector social se va a ver perjudicado, no están llegando. Quizás la zona amazónica del país, la región amazónica del país es una de las más pobres de nuestro Ecuador. Acaba de haber un paro de los transportistas por la pésima situación vial que hay en el lugar. Los índices de desnutrición infantil, por ejemplo, son muy superiores en la zona amazónica frente a lo que existe en el resto del territorio nacional. De 2.7 creo que se incrementa al 3 y un poco más por ciento la desnutrición infantil, y así en una serie de otros temas. En atención en salud, viven serias dificultades para el acceso a atención en salud, vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, nos preguntamos cuánto realmente de este proceso extractivo y de estos recursos que salen de la Amazonía ecuatoriana van dirigidos al sector social. Sería interesante que usted alguna oportunidad pueda viajar a Yasuní y estar ahí, conversar con las propias comunidades indígenas. Creo que lo mencioné en una respuesta previa, pero creo que es pequeña, muy cercana, oportuno, que está, digamos, ha tenido acceso a actividades laborales. Pero en general la zona amazónica no ha sido beneficiada. Pero a donde quiero yo llevar mi argumento va en la línea de que hace una semana hubo una asamblea general de las comunidades indígenas de la zona. Estamos hablando de la provincia de Orellana, particularmente el cantón Aguarico, en donde hubo un pronunciamiento de 16 comunidades quechuas, 10 comunidades guaraníes a favor del no en la consulta popular. ¿Por qué? Porque finalmente eso tiene una incidencia favorable sobre su nivel de vida y de una manera u otra, más allá de lo que usted señala, en este caso particular ha habido mejoras significativas en términos de acceso a electrificación, agua potable, a centros de salud y educación, becas educativas, a programas sociales que son de alguna manera consensuados, acordados entre las comunidades indígenas y Petroecuador para los fines consiguientes, de forma tal que ahí usted tiene una realidad que también tiene que quedar considerada y ser objeto de sesudo análisis frente a esto otro que usted me plantea, y que naturalmente yo no soy la persona indicada para darle una respuesta categórica frente a la acción de los organismos del Estado ecuatoriano, que deberían verdaderamente estar teniendo una acción mucho más eficaz en función de recursos económicos también, porque frente a una situación deteriorada o mala como la que usted plantea, yo sí le puedo decir, siempre se puede estar peor, y es por ahí donde nosotros tenemos que razonar para ir encontrando lo que verdaderamente necesitamos frente a este dilema que plantea una consulta popular que, nuevamente reitero, se ha puesto en el debate nacional sin un precedente. Es decir, Ecuador no venía discutiendo este tema de Yasuní seriamente desde hace 10 años a la fecha, y ahora estamos abocados a hacerlo frente a un escenario en donde de modo propio hay la distracción de las elecciones generales, y bueno, nos toca hacerlo, y naturalmente aquí ustedes y yo tenemos un punto de vista contrapuesto y así se va a mantener. Ahora, señora Aspiazu, otro tema que vale la pena una reflexión de parte suya, porque se ha puesto, como decía, en el debate también a propósito de esta consulta popular, es quién se beneficia realmente de la explotación. Se dice que quienes son los mayores beneficiarios son las transnacionales chinas. Solo en contratos vigentes, China tiene casi un 30% del total de las inversiones que se han hecho en el bloque 43 desde el año 2016, 1.952 millones de dólares. ¿Alguna reflexión sobre este tema o aclaración sobre este punto? Estos no son sino sofismas
que tratan de amparar la posición del sí en la consulta popular. Finalmente, en el desarrollo de un campo petrolífero hay actividades que tienen que ser cumplidas, que son altamente especializadas por empresas nacionales o extranjeras, de forma tal de que tampoco creo que haya constitucional o legalmente una prohibición para que las empresas chinas actúen en el Ecuador y tengan este tipo de responsabilidad. Así que lo reitero, en Yasuní, o hablemos particularmente del bloque 43, Campo ITT, hay en este momento medio centenar de empresas prestadoras de servicios, no solamente chinas, sino también ecuatorianas y de otras nacionalidades, de forma tal es como la industria funciona, y querer manejar un argumento en el sentido de que las transnacionales son las que benefician, mire, le digo, así funciona el mundo. Si no le gusta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Maneje su discurso a discreción, que yo haré lo propio con el mío. Ahora, señora Aspiazu, quizás ya para ir cerrando en honor al tiempo este diálogo, en caso de que gane el sí, perdón, en la consulta popular, ¿existen opciones? Ya la convencí por lo que veo. ¿Existen posiciones u opciones para estos recursos que no podría acceder el Estado ecuatoriano? ¿Cuáles serían las posibilidades? Le escuchamos al presidente de la República hablando de que habría que pensar en eliminar los subsidios, un tema sobre el cual con o sin Yasuní habría que pensarlo, pero también hemos escuchado otras propuestas como el cobro de las deudas en firme, que asciende casi a los 2.000 millones de dólares que mantiene el SRI, el controlar la evasión fiscal, que es un porcentaje altísimo del 7%, si no estoy mal, del Producto Interno Bruto. En fin, ¿cuál considera usted que podrían ser las opciones? O sea, verdaderamente creo que la opción uno es que gane el no en la consulta popular y que continuemos con el desarrollo de la explotación petrolera en el bloque 43, Campo ITT, destacando, y esto creo que se nos ha escapado en el análisis, lo relacionado al hecho que frente al bloque 43 los peruanos están haciendo explotación petrolera. No se están planteando ninguna consulta popular para decidir si es que van a continuarla o no. De hecho, efectivamente, el presidente ha dicho que la posibilidad sería aumentar impuestos o eliminar parcialmente el subsidio a los combustibles, pero eso sabemos muy bien que tiene un elevado costo social. Así que finalmente no creo que hay muchas opciones y desgraciadamente estamos en un escenario muy negativo para considerar el cierre del campo ITT bloque 43, cuando durante el primer semestre del presente año la recaudación fiscal ha bajado 1.100 millones de dólares y la proyección para el próximo semestre es más o menos lo propio, lo que quiere decir que el déficit fiscal va a aumentar probablemente hasta 5.000 millones de dólares. Así que si usted cree que efectivamente esto que sugiere va a poder compensar esta pérdida que podría tenerse, bueno, pues yo respeto su punto de vista, usted hágalo con el mío, razón por la cual yo reitero, voy a votar. Estoy planteando las opciones que se debaten en este momento y que es importante reflexionarlas porque precisamente es lo que circula no solamente en redes sociales, sino en las mesas, en la misma academia que ha abierto una serie de espacios para debatir estos temas. Entonces es importante en estos diálogos también tener las reflexiones y los puntos de vista sobre estos planteamientos. Sí, pero le digo yo sigo la cosa pública en el Ecuador desde 1976, mucho antes de que usted naciera. Y le voy a decir con mucha franqueza y del corazón, pocas veces he visto algo con tan poco sentido común, con tan poca racionalidad y sobre todo con tanta falta de oportunidad como esta consulta popular sobre Yasuní en este momento. Si usted me diría que superada la elección general, nosotros tenemos un momento distinto para poder discutir este tema, debatirlo adecuadamente, con tiempos suficientes y no a rompecinchas, como está sucediendo en este momento, yo le diría, ok, me parece bien y creo que esto es oportuno, pero en este momento, con una pregunta engañosa que no refleja la realidad, verdaderamente lo que estamos discutiendo en este momento, me parece que eso es un paso en falso y creo que ha sido una tremenda irresponsabilidad de la Corte Constitucional dar paso en este momento
a esta consulta. Otro momento la discusión fuera distinta. Le agradezco. Queremos agradecerle al señor Roberto Aspiazu Estrada. Él es periodista, además dirigente empresarial, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Son las